Hola, hola, bienvenidos a Baldeán de Mágico. Seguimos hablando de Ensara. El tema de hoy, la ley que nosotros reclamamos, la ley natural. Aquí teníamos cómo los caballeros, los hombres de negro pasaban a ser caballeros blancos, todo se creaba modo círculos. Hablábamos de la teoría ifotónica, de que al final vivimos en un videojuego que pues utilizaban a la Casa Blanca para manipular absolutamente todo, que había una lucha entre ellos, entre paz y paz, pero nos olvidábamos de lo que la teoría del todo de Baldeán de Mágico reclama, y es lo que grabamos en todos los vídeos. ¿Qué es la ley natural? Hemos grabado 13 vídeos y no hemos hablado de ello. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un universo inteligente. Ese universo inteligente funciona como con esos círculos. Esto es el universo. ¿Vale? Círculos. Nosotros estamos dentro de una neurona. Ya grabamos el vídeo. Esa neurona se llama la niaquea. ¿Vale? Es la niaquea. Es la neurona superior a nosotros. Entendiendo cómo funciona esa neurona, la niaquea, se ve cómo se crean flujos de comunicación. Siempre tiene que haber esos ifotones que se comunican y que se anidan. Luego estamos en un flujo de anidamiento, entendemos cómo funcionan nuestras neuronas, cómo funcionamos nosotros en sociedad y cómo funciona nuestra conciencia. Es decir, siempre decimos, yo muevo el dedo porque doy la orden de que se mueva al dedo. Luego mi conciencia da la orden a las células del dedo. Lo más importante es que está todo integrado. Es decir, exactamente igual a cómo funciona una célula de nuestro cuerpo, funciona nuestra mente y funciona la niaquea. Luego, la ley que sirve para la niaquea es la que sirve para nuestras células y es la que debería de servir para nuestra sociedad. Esa es la ley natural, ¿vale? Entonces, todo cuelga cuando nos diseñaron, cuando nos modificaron genéticamente para crear mano de obra barata, que eso es lo que somos, por eso tenemos que asumirlo, pues vinimos del universo con la ley natural. Ya está. Entonces, como es la ley natural, cuando nosotros hablamos, las palabras son las que modulan nuestro cuerpo. Las letras son las que modulan nuestro cuerpo, el lenguaje. Y al principio fue el verbo. Pero esas letras, esos sonidos, los naturales, esa música, recuerden la frecuencia solfegio que nos decían en la Biblia, la que utilizamos con matemáticas vorticiales, porque todo esto es con matemáticas vorticiales. Eso es lo natural y eso es lo que está todo relacionado con nuestro cuerpo. Forma, frecuencia, información, todo va en un único paquete porque es lo mismo y afecta. Y así es como nos pasamos la información. Pues eso es, o así deberíamos de funcionar en la ley natural. Pero estamos en un planeta Tierra, llegan las disputas y nos fastidian todo y crean la ley o el derecho positivo. Se nos fastidia el invento. Derecho positivo. ¿Cómo definiríamos lo que es la ley natural? El derecho natural. Es como un conjunto de principios jurídicos
fundamentales para que el hombre reconoce mediante la razón, es decir, no lo crea. Está presente en nuestro programa, está en nuestra conciencia humana. Es innato al hombre, o sea, nacemos ya en esos registros acásicos, ya lo tenemos. Es universal, está en todo el universo, todos los sitios. Es perenne, no acaba nunca. Es un valor que se encuentra presente en todas las épocas y en todos los pueblos, y que es superior a las estructuras políticas y económicas. El derecho natural es un ordenamiento conforme a la naturaleza humana, tiende a la instauración de la justicia en la sociedad. ¿Vale? El derecho natural ha sido reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, esto que hablamos, en teoría, está reconocido por los tratados de derechos humanos. La ONU. Recordemos, la ONU está al lado de la Casa Blanca, en Washington DC, o sea, que de eso nos olvidamos. Pero sabemos que todas nuestras células funcionan con el derecho natural, todas tienen su dosis de oxígeno, su dosis de nutrientes, su trabajo fijo, y están todas organizadas perfectamente. Pues, ¿qué es lo que pasa más tarde? Que llega el derecho positivo. Llegan los listillos de turno, y esos listillos de turno dicen, pues venga, creamos el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Es un conjunto de normas jurídicas obligatorias dictadas por el Estado. Está constituido por la Constitución, las leyes, decretos, resoluciones de funcionarios y órganos públicos. Estado. Llega aquí el derecho positivo y nos encontramos con dos personajes famosos, los dos que hemos tenido siempre, que lo podíamos llamar como los que ponen la pax y los que ponen la paz. ¿Vale? Los que ponen la paz con Z, ahí están los estados. Estados. Tienen la EST. Recuerden, esto es nuevo. El Tratado de Westfalia hace 4 días. Y se creen los dueños del mundo. Pues estos estatua, estabilidad, estructura, significa que es estático, que no se mueve. Y ya crean su pirámide, crean su trocito así, tienen soberanía y nos controlan porque estamos en esos estados. Y ellos crean, pues se creen con el derecho el derecho positivo. Y ya nos han modificado todo, porque nos dicen que es obligatorio. Pero al final podríamos resumir como que este derecho natural son valores o principios de la naturaleza en la conciencia de los hombres, ¿vale? Estos están en la conciencia, universales, eternos. Son así. Sin embargo, los derechos positivos son normas jurídicas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en la sociedad. Estas son normas. Normas jurídicas, leyes. Y estas ya son temporales. Es decir, las cambian cuando le salen de las narices el político de turno que se considera con poder sobre nosotros. Y dije, pues bueno, una comunidad, pero una comunidad a modo triángulo. Por lo cual al final es el que la dirige, no una comunidad como nosotros proponemos, que son círculos. Al ser círculos serían como las neuronas, con lo cual podríamos independizarnos. Es decir, y entonces ha vuelto cancerígena. O sea, está ahí aislada. Podríamos, si fueran círculos nos podemos aislar. Sin embargo, como es modo triángulo, nos arrasan, nos aplican la ley mordaza y se nos acaba todo. No se te ocurre protestar porque han controlado absolutamente todo. Bien, ley natural, ley de derecho positivo. Lo más importante es que ambos deben de complementarse entre sí.
Estos tienen que estar relacionados. Pero, ¿qué es lo que se ha olvidado absolutamente en todos los sitios? El derecho positivo debe de subordinarse al derecho natural. Es decir, esto es primero y esto es segundo. ¿Vale? Primero, segundo. Es decir, todo derecho positivo está por debajo del derecho natural. Cuando las palabras que nosotros utilizamos es cuando es ley natural, decimos esto es legítimo. Legítimo. Esto es legítimo que yo lo reclame. Positivo, esto es legal. Y te dicen, tú puedes reclamar de que es legítimo, pero como sea legal, la leche que te van a dar es terrible. Pues no. Primero tiene que ser lo que es legítimo y luego por detrás lo que es legal. Pero lógicamente esta se ha invertido. Pues hablábamos muchas veces, decíamos, ¿y cómo arreglar este modelo? Entonces antes, para llegar al círculo, decíamos, lo primero que tienen que hacer los estados es invertir la pirámide. Invertirla. Invertirla significa que todos los funcionarios que están en esa pirámide, en lugar de hacer la pelota al de arriba, tienen que hacer la pelota al de abajo. Es decir, nosotros que somos los que estamos abajo, no somos unos seres a los que nos tienen que machacar, nos tienen que pisar, nos tienen que... No, es al revés. A nosotros nos tienen que hacer la pelota, porque en teoría, si fuera democracia real, les tendríamos que votar, con lo cual dependerían de nosotros. De hecho, algunas empresas modernas, pues ya cada vez que se hace una actuación sobre un usuario, hacen una entrevista, o sea, le llaman por teléfono y le digan, pulse 1 si está usted conforme, pulse un 0 si no está conforme. Es decir, yo, si pulso un 0, le doy un puntito al que me ha atendido, y si le pulso un 0, o al revés, ya me he liado, pero yo soy el que decido si lo ha hecho bien o no. Y son las empresas privadas que tienen el futuro y que tienen que continuar, lo siguen a rajatabla. Es decir, si tengo a 5 individuos y uno ha sacado estadísticamente 5 unos y el otro 5 ceros, el de 5 ceros dice, me puedes contar misa, pero lo estás haciendo mal. Luego, ese de los ceros o va a la calle o procurará hacer la pelota, es decir, hacer su trabajo correctamente al usuario final. Es decir, son modelos que ya están funcionando. Tienes que invertir la pirámide. Yo no tengo que estar pendiente de, al de arriba le voy a traer el café y le voy a dar para que me suba. Proceso actual de los estados. Luego decíamos, primero que tenemos que hacer es invertir la pirámide. Una vez que hemos invertido la pirámide, hay que darle 360 grados. O sea, no es tan... Hay que mantener el equilibrio entre el de arriba y el de abajo. Yo puntúo al de arriba, el de arriba me puntúa a mí. Tan importante es el 0 del usuario como el 0 del jefe. Tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Y luego, por eso ya creamos, y luego lo hacíamos girar. Luego lo que hacíamos, obteniendo los datos de todo lado, íbamos optimizándolo y creamos ese agujero negro, llegábamos a la optimización, que era el círculo vórtice. Vale, ese es el cambio que deberían de hacer los estados. Por supuesto, a nadie le interesa. O por lo menos ese es el cambio que propone la teoría del todo bailante mágico. El día que un funcionario me suene el teléfono y diga, pulso un 1, sí, pulso un 0, digo, hombre, parece que se están empezando a mentalizar de que el usuario final, que es el que paga impuestos, también existe. Hoy por hoy, no. El objetivo final es al revés, que por encima de todo tiene que estar la ley natural. El caso es que los estados, en este invento, pues dicen, recuerden lo que decían los protocolos de Sion. ¿Qué decían los protocolos de Sion? Era algo así como... para entretener a la gente, tenemos que crear largas oratorias para adueñarse de la opinión pública. Hay que tenerla siempre en suspense, vacilante, expresando por todos los lados y por todo el tiempo y por todas las opiniones contradictorias. El caso es que tienen que llegar a conclusiones totalmente diferentes, crear un laberinto de ideas y acabar pensando que al final decir, no me he enterado de nada, como lo que les he dicho. Y al no enterarse nadie, mejor no hablo de política.
¿Y quién ponen en estos parlamentos? Los protocolos de Sion dijeron, hace más de 100 años, debemos de poner charlatanes inagotables que agotan las asambleas de los parlamentos en torneos oratorios. ¿Nos empiezan a comer el tarro? Eso es como está planificado, para evitar la ley natural. Entonces los estados de aquí dicen, uy, yo he creado aquí un método. Y aparecen los marxistas, Marx. ¿Y qué dice el marxismo? Pues el marxismo viene a decirse así como la propia humanidad va creando el derecho que se manifiesta en el Estado. Es decir, al final dicen, no, en la humanidad de no sé qué, que tiene el poder total es el Estado. Ese Estado moderno que es el que nos dirige las normas y es el que lo decide, los marxistas. Entonces, no, espera, los torneos largos de oratoria, los debates de la televisión, que algunos nos vemos, y llega el socialismo, democracia. Entonces dicen, hombre, voy creando este derecho positivo, igual con la evolución de la sociedad, pero me amparo en la democracia. Luego aquí en la democracia, recuerden lo que nos dice Sebe siempre de la conspiración de las palabras, no democracia real, la democracia que los que están arriba imponen, o sea, más de lo mismo, pero luego llegan y dicen, hombre, hay que ser libertario, y están los liberales. ¿Y qué dicen los liberales? Pues es el Estado, es el que debe salvaguardar las libertades individuales, restringiendo lo mínimo posible esas libertades, o sea que tiene que dar las máximas posibles, asegurándolo que para que media impida, los demás tienen que tener lo mismo, son torneos de oratoria, ¿vale? Libertades es que el individuo está todo corrompido desde el principio de este triángulo. Con lo cual, todo son simplemente largos torneos de oratoria, porque al final debería de triunfar la ley natural. Pero nos hemos olvidado de la Pax. La Pax es que no son los estados, son los que dicen que a esto le llamamos Dios. Cuando nosotros decimos Dios, decimos, sí, en la teoría del todo Valdeán de Mágico existe Dios. ¿Quién es Dios? Un ser superior, lo que a mí me dijeron. Yo que soy un ser superior de mis células. ¿Quién es el Dios mío? El ser superior. Pero que funciona como mi cerebro, el Dios superior. Solo que, pues con 20 ceros más. ¿Vale? Luego simplemente es un ser superior. Pero ellos dicen, yo soy el representante de Dios en la tierra. Y como soy el representante de Dios en la tierra, aparecen sus iglesias. Y estas iglesias son los que, pues, nos crea, dice Dios crea la naturaleza, yo soy su representante, luego la ley de Dios inspira el derecho natural permanente, pero que se manifiesta en Cristo, que fue el que vino aquí a transmitírnoslo, y como es en Cristo y Él es el representante de Cristo, Él es el que, nos crea su derecho. ¡Hala! Y nos crea el derecho de la iglesia. Y empiezan a pelearse entre ellos, que es lo que vimos, ¿no? Nosotros decimos, tú, pero si yo ya vine con mi ley natural. Y vemos que todo esto está absolutamente corrompido. Vemos algo cruel que vemos estos días y que nos deja... Cuando vemos que es la iglesia, ojo, todo esto es mentira, ¿vale? Mentira. Se ha creado un tribunal. Ese tribunal se llama Tribunal Internacional de Crímenes de Iglesia y Estado. Empiezan a entender. ITCCS. Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y de los Estados. Todo lo que están por debajo. Y deciden juzgarles, ¿vale? Es un reverendo de Canadá que un día de estos aparecerá suicidado. Pero bueno, él lo ha creado y tiene mucho mérito. Entonces va con la iglesia y recuerden cuando vamos al Museo del Prado, nos encontramos a Rubens, gran
Y allí Rubén, en esa sala, que era el que pintaba lo que la Iglesia y el Estado pensaban, pues aparece algo cruel. Saturno, recuerde Saturno, Satán, 2.6, y todos los vídeos anteriores eran del 1.3, ahora es el 2.3, 6.6.6. Saturno devorando a sus hijos. Y lo ven todos los niños como un dios, no ese Dios, tiene que comerse a los hijos. Y vamos, por ejemplo, a la iglesia, nos olvidamos de todo lo que vemos, ¿no? De todos los símbolos, y en la iglesia oímos constantemente al decir, cuerpo y sangre de Cristo, cuerpo y sangre, sangre, bebo sangre, como cuerpo, y el cuerpo, y como... ¿Cómo y bebo sangre de Cristo? ¿Pero qué tiene que ver esto con la ley natural? Nada, ¿no? Pues ese tribunal ha denunciado al Papa Francisco, al Papa Negro, al de los anglicanos, aunque ellos tienen una historia en la iglesia, que es que tienen el crimen solicitations. Crimen solicitation significa que todo lo que tiene que ver, porque lo de Saturno tiene que ver con los niños, todo eso de la pedofilia, todo lo que pues les violan, les matan, les hacen trocitos, porque es cuerpo y sangre, que me lo como y para mantenerme debo de comerlo. Está en el Museo del Prado de eso. Pues les ha denunciado porque hay... ¿Cuántos? Pues tienen el crimen solicitation, es decir, pero como yo soy el que mando todo esto, no lo puedo sacar de la iglesia. Se hace dentro. Veo lo que es en los estados. ¿Y qué vemos en España? ¿Qué vemos? Las famosas cacerías. Cacerías. ¿Qué se hace en las cacerías? En esas cacerías tenemos la de Felipe IV, que tenemos también Rubens. Vayan al Museo del Prado y verán cómo en esas cacerías se ven allí los cuadros, cómo raptan niños. ¿Qué hacen con ellos? En Bélgica, en Holanda, denuncias por todos los sitios. El caso es que dicen que llevan a una de esas orgías con un niño, así ahí llevan a los jueces, los políticos, le hacen fotos, a partir de ahí están ya cogidos, no pueden salirse y por eso todo esto es una corrupción. En fin, es cruel, pero recuerden, nosotros pensamos que la ley natural debe de volver. Adiós.